Mi nombre es José Miguel Moreno Carrillo. El título de mi ponencia es La pedagogía de la liberación en América Latina, didáctica e innovación para cuestionar las desigualdades y las injusticias. América Latina se enfrenta a severos retos que agravan desigualdades históricas y generan nuevas formas de exclusión social. En este contexto, la pedagogía de la liberación de Paulo Freire se presenta como una herramienta crucial para impulsar cambios educativos y sociales significativos. Su enfoque permite renovar la educación fomentando la crítica y la praxis para la transformación de la realidad social. Las preguntas del trabajo serían: ¿por qué la pedagogía de la liberación sigue siendo una respuesta pertinente a los desafíos sociales de la América Latina actual? Vamos a ver. La pedagogía de la liberación aborda las desigualdades educativas y sociales, proporcionando un marco teórico y práctico que sigue siendo relevante en la América Latina contemporánea, donde persisten la pobreza educativa y la exclusión social. En la segunda pregunta que nos hacemos en el trabajo es cómo se aplican hoy los conceptos freirianos, perdonad, de diálogo, problematización y praxis en el aula. Los conceptos freirianos como diálogo, problematización y praxis se aplican en el aula mediante metodologías participativas que fomentan una educación crítica, donde los estudiantes son actores activos en su proceso de aprendizaje y en la transformación de su realidad social. Desde la pedagogía de la liberación están surgiendo estrategias didácticas innovadoras que incluyen el aprendizaje basado en proyectos, el uso crítico de tecnologías digitales y la integración de la educación popular para responder a las desigualdades contemporáneas. El objetivo principal: identificar y sistematizar las estrategias didácticas innovadoras que fomenten el desarrollo de una conciencia crítica en los educandos, permitiendo una comprensión activa de su realidad. El segundo objetivo específico sería el analizar los postulados fundacionales de la pedagogía de la liberación y su relevancia en el contexto educativo contemporáneo. El segundo, examinar estudios de caso y experiencias pedagógicas recientes que implementen los principios de la pedagogía de la liberación. Y el tercero, sintetizar herramientas didácticas concretas para educadores comprometidos con la equidad, facilitando la implementación de estas estrategias en el aula. La pedagogía de la liberación se presenta como una herramienta esencial para abordar las desigualdades y justicia social en América Latina. Ante la profundización de las brechas educativas en contextos de crisis, este enfoque educativo transforma la conciencia social, promoviendo la organización y la participación activa de los sectores más vulnerables. Su metodología crítica y basada en la praxis potencia la capacidad de los educandos para cuestionar y cambiar su entorno, creando espacios de diálogo y reflexión que invitan a la acción colectiva. En la década de 1960, Paulo Freire desarrolla la pedagogía de la liberación, enfocándose en la educación como un medio para la humanización del hombre. En la década de 1970, la publicación de la pedagogía del oprimido, un texto clave que introduce conceptos como educación problematizadora y diálogo. En la década de los 80, Freire enfatiza la importancia de la praxis educativa como reflexión y acción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en la década del 2000, la pedagogía de la liberación se adapta a los nuevos contextos y desafíos educativos, reafirmando su relevancia en la actualidad. Principios de la pedagogía de la liberación. La educación problematizadora desafía la educación tradicional bancaria, promoviendo una participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. Este enfoque fomenta el cuestionamiento y la reflexión crítica sobre la realidad, permitiendo a los educandos convertirse en agentes de cambio en su contexto. El diálogo en el aprendizaje. El diálogo es un componente fundamental en la pedagogía de la liberación. Permite que educadores y educandos interactúen, compartan experiencias y construyan conocimiento de manera conjunta, favoreciendo la colaboración y el respeto mutuo en el proceso educativo. La praxis educativa integra reflexión y acción, permitiendo que el conocimiento adquirido se traduzca en prácticas concretas que transformen la realidad. Este enfoque asegura que la educación no sea solo teórica, sino que tenga un impacto positivo en la vida de los educandos.
y en su comunidad. Didáctica crítica y conciencia crítica. A ver, que me parece que nos hemos ido para atrás. Didáctica crítica y conciencia crítica. Formación de ciudadanos críticos, desarrollo de la conciencia crítica. Vamos bien. Perdonad. En la formación de ciudadanos críticos, la didáctica crítica se basa en la idea de que la educación debe empoderar a los estudiantes para que cuestionen y transformen su entorno, fomentando la participación activa en la sociedad. En segundo lugar, el desarrollo de la conciencia crítica. La conciencia crítica es el proceso mediante el cual los individuos comprenden y reflexionan sobre las estructuras de poder que les afectan, permitiéndoles actuar para cambiar su realidad. La innovación educativa en la pedagogía de la liberación se centra en la búsqueda constante de nuevas metodologías y enfoques que no solo mejoren la práctica docente, sino que también aborden y transformen las desigualdades sociales y educativas. Este proceso implica un compromiso con la justicia social, donde la educación se convierte en un vehículo para la emancipación y el cambio social. Las desigualdades estructurales. Las desigualdades educativas en América Latina están profundamente arraigadas en estructuras sociales, económicas y políticas que perpetúan la exclusión. El acceso desigual a oportunidades. En contraste, las familias urbanas de clase media o alta suelen tener mayores probabilidades de acceder a una educación de calidad con experiencias de aprendizaje enriquecedoras y recursos adecuados. Esto se traduce en un ciclo de privilegio que perpetúa las disparidades en el acceso a conocimientos y habilidades y oportunidades, creando una brecha significativa en el desarrollo educativo entre diferentes sectores de la población. La búsqueda sistemática de literatura académica sobre pedagogía crítica y estrategias innovadoras. La primera fase de la metodología. La segunda fase serían el análisis temático de los postulados teóricos relevantes a la pedagogía de la liberación. En la tercera fase es la identificación de experiencias exitosas de implementación de la pedagogía en contextos latinoamericanos. Y en la cuarta se hace una síntesis crítica que conecta la teoría canónica con implementaciones prácticas recientes. Resultados clave de la pedagogía de la liberación. El diálogo, como herramienta fundamental, permite la construcción colectiva del conocimiento, fomentando un ambiente de aprendizaje donde todos los participantes comparten sus experiencias y perspectivas. Esto es clave para crear un sentido de comunidad y colaboración en el aula. La educación problematizadora invita a cuestionar la realidad y los supuestos establecidos, permitiendo a los estudiantes desarrollar un pensamiento crítico. Esto es esencial para formarlos como ciudadanos conscientes y activos en la búsqueda de soluciones a las desigualdades. La praxis transformadora implica una acción comprometida que busca cambiar la realidad social. A través de proyectos comunitarios y metodologías participativas, los educadores y estudiantes pueden trabajar juntos para enfrentar las crisis contemporáneas, promoviendo la justicia social y la equidad. Vigencia de los pilares clásicos. En primer lugar, el diálogo como pilar fundamental. Es esencial para la construcción de conocimiento y fomenta la participación activa de los estudiantes en su proceso educativo, transformando la relación entre educador y educando. En segundo lugar, la educación problematizadora invita a los estudiantes a cuestionar y analizar su realidad, promoviendo un aprendizaje significativo que va más allá de la mera memorización de contenidos. Y en tercer lugar, la investigación como herramienta de aprendizaje. La investigación como componente clave permite que los educadores y estudiantes co-construyan el conocimiento, adaptándolo a sus contextos y necesidades específicas. La investigación destaca diversas estrategias didácticas que revitalizan los fundamentos de la pedagogía de la liberación. Estas incluyen el aprendizaje basado en proyectos comunitarios que fomenta la participación activa y el vínculo con la comunidad, metodologías participativas que empoderan a los estudiantes como agentes de su aprendizaje, el uso de tecnologías digitales para facilitar la comunicación y el diálogo, y la integración de la educación popular como movimientos sociales, con la educación popular con los movimientos sociales, apuntando a una educación transformadora y equitativa. Las metodologías participativas permiten a los estudiantes ser actores activos en su proceso de aprendizaje, fomentando la colaboración y el diálogo. Esto no solo enriquece su experiencia educativa, sino que también les otorga un sentido de pertenencia y agencia en su comunidad, contribuyendo
a su empoderamiento. En segundo lugar, los proyectos comunitarios vinculan la educación con la realidad social de los estudiantes, facilitando el aprendizaje contextualizado. Estos proyectos no solo promueven el desarrollo de habilidades prácticas, sino que también fomentan la conciencia crítica al permitir que los educandos analicen y propongan soluciones a problemas reales en sus entornos. Implicaciones de la investigación. Las metodologías participativas empoderan a los estudiantes al involucrarlos activamente en su proceso educativo. Ya lo hemos dicho anteriormente, fomentando una conciencia crítica que les permita analizar y transformar su realidad social. El uso crítico de tecnologías digitales en educación no solo mejora el acceso a la información, sino que también promueve el diálogo y la colaboración entre estudiantes, contribuyendo a una formación más integral. La articulación entre educación popular y los movimientos sociales genera prácticas educativas que responden a las necesidades de las comunidades, fortaleciendo la organización y la participación ciudadana. Este análisis se basa en fuentes bibliográficas disponibles en línea, lo que limita el estudio en el acceso a experiencias locales que no están documentadas digitalmente. La mayoría de los documentos revisados provienen de contextos urbanos, lo que resalta la necesidad de realizar investigaciones que incluyan y profundicen en las realidades de comunidades rurales e indígenas. Primero, evaluar el impacto a largo plazo. Las recomendaciones para futuras investigaciones serían las siguientes. Evaluar el impacto a largo plazo. Es crucial realizar estudios longitudinales que midan cómo las estrategias didácticas impactan en la transformación social y educativa a lo largo del tiempo. Investigación en contextos rurales. Analizar la implementación de estas estrategias en contextos rurales permitirá entender las particularidades y desafíos que enfrentan estas comunidades. En tercer lugar, la formación docente es necesaria. Estudiar la formación docente es fundamental para asegurar que los educadores estén equipados con las competencias necesarias para implementar pedagógicas críticas. Y en cuarto lugar, las resistencias institucionales. Investigar las resistencias institucionales puede ayudar a identificar barreras que limitan la implementación de pedagogías críticas en el sistema educativo. La pedagogía de la liberación ha evolucionado para incluir nuevas prácticas que resuenan con las necesidades contemporáneas, integrando tecnologías digitales y metodologías participativas. A pesar de estos avances, la resistencia a las pedagogías críticas y las estructuras educativas tradicionales siguen siendo obstáculos significativos para su implementación efectiva en América Latina. La educación en América Latina enfrenta desafíos significativos, pero la pedagogía de la liberación se presenta como una respuesta viable, adaptándose a las realidades actuales. En segundo lugar, como conclusión, se espera que las metodologías participativas y las tecnologías digitales continúen revolucionando la enseñanza, promoviendo la inclusión y la justicia social. Y la tercera conclusión es que las estrategias vinculadas a la pedagogía de la liberación se consolidan como herramientas esenciales para la formación de ciudadanos críticos y comprometidos. Y ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y si Dios quiere, nos veremos en un próximo congreso. Cualquier pregunta que queráis hacerme, ahí está el correo electrónico y estoy a vuestra disposición para lo que queráis.